Hola, ¿qué tal, Incanex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Si os acordáis, en el vídeo de la semana pasada os contamos cómo nos fue en nuestro viaje desde Córdoba hasta Barcelona para realizar una reparación en un sistema KNX de una planta industrial. Hoy continuamos con nuestra aventura. Nuestro despertador sonó a las 7 de la mañana y comenzamos a vestirnos. En esta ocasión nos pusimos ropa de trabajo sin olvidarnos el chaleco reflectante y las rodilleras que se colocan en un compartimento oculto que tiene nuestro pantalón. Una vez listos, tomamos el ascensor e introducimos la llave que nos dejará en el parking del hotel. Sin esta llave no puedes acceder al mismo y solo disponen de ella los huéspedes que tengan reservado aparcamiento junto con la habitación. El coste del parking es de 5 euros al día y para que te entreguen la llave del ascensor y la tarjeta para poder acceder al mismo, tienes que dejar una fianza de 10 euros en la recepción del hotel. Como la noche anterior no pudimos cenar, nos dirigimos a un restaurante que solemos frecuentar cuando vamos a Barcelona, cuyo dueño es paisano nuestro, es decir, es de Córdoba como nosotros. Nos gusta comer en este restaurante ya que dispone de productos típicos de Andalucía como el aceite de Jaén o el jamón del Valle de los Pedroches de Córdoba. Muy buenos días, son las 8 de la mañana, acabamos de salir del hotel, vamos a parar antes de irnos para Barcelona, vamos a parar en un bar donde vamos a desayunar. Nos gusta desayunar en ese bar porque el dueño del bar es cordobés y nos sentimos como en casa. Entonces vamos a tomar un desayuno rápido en ese bar y continuamos de viaje hasta nuestra planta industrial. Una de las cosas que más nos gusta desayunar a la gente de Andalucía y al igual que a la gente de Cataluña es una buena tostada de pan con aceite de oliva virgen, tomate natural y si puede ser unas buenas lonchas de jamón. Esto acompañado de un café con leche hace tomar toda la fuerza que necesitas para afrontar una mañana de trabajo. Bueno, pues estamos en la planta industrial. Tenemos una avería en un sector determinado. Mirad todo un follón de cableado. Ahí tenemos que encontrar en esas bandejas, tenemos que encontrar el cableado bus, seguirlo y ver dónde están los puntos de conexión para descubrir dónde tenemos el problema. Así que eso es lo que toca ahora. Vamos a buscar cuáles son las cajas de conexión, dónde están y cuál es el motivo por el cual un sector de la planta está deshabilitado. Vamos a ir. Cuando llegamos a la planta industrial, los ingenieros de la misma nos contaron el problema que tenía. La cuestión era que una parte de toda la fábrica estaba sin comunicación bus KNX. Este fallo de comunicación provocó un paro y bloqueo de los equipos de control de alumbrado, control de puertas, control de sensores de luminosidad y temperatura exterior y, lo más importante, la monitorización y registro de las temperaturas de los productos que fabricaban. Cuando esto sucede, hay que realizarse una pregunta y es la siguiente. ¿El sistema ha estado funcionando correctamente desde el primer día? Si la respuesta es negativa, el problema es mucho más grave, ya que tendríamos un sistema mal programado y diseñado. Si por el contrario la respuesta es afirmativa, es decir, la instalación siempre ha funcionado correctamente, el problema es en un 90% de los casos que es avería eléctrica, en un 8% por rotura del dispositivo y dejando un 2% para otros motivos más complejos. Para localizar la avería apostamos por subir al falso techo o zona de instalaciones y revisar una por una todas las cajas de conexiones bus KNX. Para hacer un descarte preguntamos si en días anteriores se había producido algún tipo de trabajo o reparación en ese mismo lugar. Los ingenieros de la planta nos confirmaron que la semana anterior habían estado aislando con espuma una parte específica de la zona que estábamos cubriendo. Por tanto, mi compañero Julio y yo decidimos empezar por esa zona. Siguiendo una canalización de PVC, llegamos a una caja de conexiones donde había 3 cables bus KNX. Lo curioso era que uno de ellos se había desconectado. Era como si alguien hubiera pasado cerca de la caja y se le hubiera enganchado a su bota el propio cable, y con el tirón al caminar se hubiera desconectado del mismo. Como la caja estaba llena de espuma aislante, decidimos quitarla y colocar una nueva, y volver a conectar los 3 cables bus. Al hacerlo descubrimos que habíamos reparado parte de la zona averiada, pero no toda, así que pensamos que había más cajas como esta en la misma situación. El problema era encontrarlas entre tanto lío de cables eléctricos, tubo de frío industrial, tubo del sistema contra incendios, etc. Creo que está abierta.
también cable bus? Sí. Ese que han cortado. Ahí está. Velo para que se vea bien. Eso del rojo y el negro lo han pintado. Y esto debería estar unido ahí y la han cortado. Así lo que vamos a hacer es Prueba antes con el programador que tiene bus. que subir eso. Está en el bolsillo chico delante. Ah, vale. Está en el bolsillo, chico. La cremallera. Esa cremallera, esta cremallera. Está quieto, esta cremallera. Vale, perfecto. Perfecto. Cogemos el programador. Voy a hacer una cosa. Voy a coger una crema. Crema tengo yo en mi bolsillo. ¿Dónde? En el otro. Perfecto. La crema. Aquí ya la cojo, ya cogí una. Ya cogí una. Vamos a coger. Prueba antes. No. Antes debería probar si tiene bus esa. Yo creo que esto lo va a tener bus. ¿Que no? No, ¿Por qué? porque esta es la principal y yo creo que estas son las ramificaciones que se han cortado. Por eso está fallando. Lo que tenemos que hacer es cortar de nuevo. ¿Ves? No hay bus. ¿Hay? No. ¿No? No hay Se ve bus. que no hay, no se enciende. Lo que A ver, vamos- por lo que no sé que se vea. Vamos a ponerlo. Mira, no hay bus. Vemos que no hay bus. Vale. Y ahora yo, si con esto ahí, debe haber bus. Debe haber bus. Voy a poner la crema, que eso es una cosa aquí. Vamos a conectarlo a la crema primero. ¿Sabe? ¿Se ve cuál es el color? Sí. Esto es el rojo. Yo voy a conectar el negro. ¿Hay? Y aquí vemos, vamos a intentar ponerlo, que se enciende el piloto de abajo, que es que tenemos bus. Un truco importante para saber si un cable bus KNX tiene conexión es conectar la clema de conexión bus a una interfaz USB KNX. Si vemos los LED de paso de telegramas encendidos, podemos sospechar que el cable tiene comunicación. Bueno, pues hemos localizado una caja que aparentemente los cables de bus estaban desconectados, ¿vale? Lo que hemos hecho, aunque hayáis visto que la reparación ha sido muy rápida, lo que hemos hecho es localizar un punto de cable bus en cualquier punto de la instalación y seguir metro a metro el cable hasta dar con las cajas de conexiones. Pero lo hemos hecho en la zona donde nos han dicho que el personal de los instaladores eléctricos han estado trasteando. Porque digamos que esto ha estado funcionando hasta que ha habido un momento en el que una empresa de instalación eléctrica está aquí haciendo reparaciones y a partir de ese momento es cuando se ha producido la avería. Entonces ya eso nos daba muchas pistas porque hemos preguntado en qué zona estaban trabajando y en función de eso hemos ido a la zona donde esas personas estaban trabajando. Nos hemos dado cuenta que aparte de estar trabajando han echado espuma de poliuretano para aislar todo el techo, porque luego parece ser que hace mucho calor en verano y tal, y claro, esa espuma encima de nuestros cables ha hecho pegarse los cables con el resto de cables eléctricos. Eso no nos permitía retranquear y coger unos centímetros de manguera de cable bus para poder empalmar en condiciones la clema bus con el resto de cables que se habían soltado. Entonces nos ha costado un poco, pero bueno, ya tenemos colocada una nueva caja. Ahora lo que hemos hecho es contactar con nuestros compañeros de Córdoba
y pedirles que hagan una conexión remota con la instalación, que no han dado las claves de conexión, hacer una conexión remota y comprobar si con esa conexión remota podemos acceder a los dispositivos que no funcionaban. En el caso de que puedan, que sí se conecten, luego haremos una comprobación visual y iremos a los cuadros eléctricos a comprobar que esos dispositivos ya funcionan y ya tienen comunicación con el bus. Así que bueno, vamos a dar por hecho de que la avería estaba aquí. Si la avería no es aquí, pues seguiremos siguiendo metro a metro el cable, localizando todas las cajas de conexiones hasta descubrir en todo este lío, pues tendremos que intentar descubrir dónde tenemos el fallo. Esto es un poco fuera de lo habitual cuando se hace en vivienda, porque trabajar en entorno industrial es totalmente distinto. Tienes que tener conocimiento de instalaciones eléctricas para saber cómo se desdoblan circuitos, orientarte en lugares donde hay bandejas de cables, porque esas bandejas te van a orientar en qué zona estás cuando estás encima de un techo. En fin, necesitas cierta experiencia en este tipo de instalaciones para poder llegar rápido a una avería en entorno industrial. Bueno, pues vamos a hacer las comprobaciones y ahora os cuento. Más tarde encontramos una caja de conexiones con un actuador de un canal, que aparentemente no tenía nada conectado, tan solo el bus. Tal y como lo encontramos, podíamos pensar que si no en ese momento, en un futuro cercano, podríamos tener un problema de comunicación en ese punto. Por tanto, decidimos desconectar el aparato, ya que no tenía función alguna, y al cable bus le conectamos una nueva caja de conexiones para hacerlo más estanco. Bueno, nos hemos encontrado también aparatos que mirad en qué condiciones estaban, que le entra humedad, cortocircuita en el bus y esto origina también problemas de comunicación. Este es el bus que tenemos arriba, que hemos conectado arriba, y para comprobar que la línea va perfectamente hemos puesto un programador y si veis tenemos conexión bus. Ese piloto naranja indica que tenemos conexión bus. Y por tanto lo que vamos a hacer ahora simplemente es poner una caja de registro estanca para hacer estanco la conexión y dejarlo ahí por si el día de mañana viene la gente que hizo esto, viene a reparar o lo que sea, o la persona de mantenimiento quiere reparar o quiere hacer cualquier cosa o cambiar esto o lo que sea. Nosotros la vamos a quitar de donde está para poder restablecer el servicio de la instalación. Bueno, pues me he encontrado esto que estaba metido en la entrada de cables al cuadro eléctrico. La entrada de cables que viene por ahí, baja por esa bandeja, sube este techo lleno de cables y este que es el cable bus estaba metido ahí para que se viese que estaba metido dentro, pero cortado, totalmente cortado. Bueno, pues vamos a ver si tiene esto conexión bus. Cuando fuimos a revisar el cuadro eléctrico donde estaban todos los actuadores, nos dimos cuenta que no teníamos conexión del bus tampoco. Era como si el cable hubiera estado cortado. Cuando esto sucede, no te queda otra que seguir el cable metro a metro, hasta llegar al lugar donde está el corte, y lo encontramos. Lo sorprendente de esto es que estaban cortados los dos extremos del cable que llegaban al cuadro eléctrico. Pero esto era muy extraño, ya que en el interior del cuadro había un cable bus CAN-X conectado. Cada vez nos daba más curiosidad lo que estaba pasando. ¿Por qué cortan un cable en sus dos extremos? Siguiendo la línea llegamos a una caja estanca donde había 3 cables bus conectados. Estos cables presentaban muy mal aspecto ya que la caja tenía mucha humedad. Era como si se hubiese llenado de agua y esto originaría oxidar y sulfatar la clema de conexión. Mirando alrededor de la caja descubrimos un punto de conexión del sistema contra incendios de la planta y descubrimos que tenía algún tipo de reparación. También observamos que los elementos que estaban alrededor de este punto estaban también oxidados. Con todo esto planteamos nuestra hipótesis. En algún momento se produjo una fuga de agua en el sistema contra incendios que hizo llenar de agua la caja de conexiones bus y al sulfatarse la clema de conexión el sistema perdió comunicación en esa parte. Lo que hicimos en este punto fue cortar los cables, sanearlos y colocar una nueva clema. Al hacerlo, los dispositivos que había en el cuadro eléctrico volvieron a funcionar. Después de reparar esta caja de conexiones, nos fuimos a almorzar al restaurante de nuestro amigo cordobés. El restaurante dispone de un menú del día muy variado que incluye entrante, primer plato, segundo plato, bebida, pan y postre por 10,5 €.
En el caso de que después de comer quieras un café, lo puedes hacer, pero tendrás que pagarlo aparte. Pues hemos hecho una parada para comer, hemos comido bastante bien y nada, ahora vamos a continuar con el tema de la búsqueda de avería. Hemos encontrado algunos puntos que hemos estado subsanando, se han ido reparando partes, pero no toda la instalación al completo, así que vamos a seguir buscando puntos de conexión o cajas de derivación donde nos podamos encontrar alguna anomalía. Siempre los problemas de este tipo son por lo mismo, por cajas que le ha entrado agua, cajas que han desconectado algo, este tipo de cosas. Entonces hay que ir buscando poco a poco hasta que demos con la tecla. Así que venga, después de hacer una parada para comer, vamos a continuar. Después de estar toda la tarde reparando cajas de conexiones y anomalías, llegó la hora de volver al hotel. La verdad que estábamos cansados, ya que en algunos lugares donde teníamos que reparar eran de difícil acceso y tenías que tener mucho cuidado de dónde pisabas y cómo te sujetabas, ya que podías tener una caída desde muchos metros de altura. En otro viaje lo que solíamos hacer después de salir de trabajar era tomarnos una ducha, vestirnos con ropa de calle y buscar algún lugar para tomarte una cerveza y luego cenar. Debido a que teníamos toque de queda por culpa de la pandemia, todos los bares y restaurantes de la zona estaban cerrados y no merecía la pena salir del hotel, así que decidimos cenar en nuestra misma habitación. Bueno, pues hemos vuelto a la habitación del hotel, son aproximadamente las 8 menos cuarto o cosas así. Ahora vamos a darnos una ducha, vamos a descansar. El día de hoy ha sido muy bien aprovechado porque hemos dado con la tecla de las partes más importantes que había que reparar. Hemos reparado todas las zonas que no comunicaban, hemos encontrado muchas cajas de conexiones que o bien por agua o bien porque han hecho ampliaciones tenían cables desconectados y tal. Y hemos conseguido poner en el mismo día pues la planta, la zona que no funcionaba pues ya está funcionando. Se suponía que mañana tendríamos que volver ya para Córdoba porque ya nuestro trabajo está hecho. Digamos que lo más complejo, que es poner la parte que no funcionaba, ponerla en marcha, pues ya está funcionando. Pero por el cliente quiere que nos quedemos un día más para, bueno, que curioseemos más la instalación, que veamos más tiempo cómo van los cuadros eléctricos, cómo van en sí las instalaciones, por si en otro momento determinado tienen que llamarnos, pues que estemos más familiarizados con la planta. Así que mañana tocará un día más, pero mañana va a ser solamente hacer un replanteo de las instalaciones. Es decir, coger un plano, mirar por dónde va todas las canalizaciones de cableado bus, cuántos cuadros eléctricos hay, cómo están distribuidos los circuitos eléctricos, qué tipo de servidores web tienen, cuántas pantallas táctiles, cómo están programadas. Un poco se nos permite, digamos, sacar información para luego usar esa información en el caso de que tengamos que volver a reparar, ¿de acuerdo? De esa manera, pues parece ser que se han quedado contentos con nuestro trabajo, que lo hayamos hecho en tan poco tiempo y nada, pues lo que se pretende es que si hay cualquier otro problema el día de mañana, o bien podamos dar un soporte con mantenimiento remoto o hacerlo en otra visita viniendo a estas instalaciones. O incluso si hay que hacer alguna ampliación, pues bueno, ya podrían contar con nosotros para hacer la ampliación de la instalación. Sigue habiendo toque de queda, no hay sitio para cenar, están los restaurantes, bares, todo cerrado. Por tanto, si quieres cenar, lo que tocará es llamar por teléfono, que los pedidos al hotel sí lo hacen. Es decir, puedes llamar a un Globo, a este tipo de empresas que te pueden traer la comida para llevar a casa. Como no estamos a casa, no lo tendrán que traer al hotel. Lo hemos preguntado en recesión y no había ningún tipo de problema porque ya lo están haciendo, ¿de acuerdo? Con otros huéspedes aquí en el hotel. Así que nos tocará pensar qué vamos a cenar esta noche, si va a ser Burger King, McDonald's, pizza, chino, no lo sé. Decidirlo con mi compañero Julio y llamar para que nos traigan la comida a la habitación. Así que nada, como digo, el día ha sido muy bien aprovechado, muy contento por haberlo reparado muy rápido, aunque la instalación se ve que está muy liosa y tal.
pero como ya tenemos mucha experiencia de muchas instalaciones de este tipo, pues te metes muy rápido en la mente de la persona que ha hecho la instalación, sabes, piensas cómo ha podido separar las líneas, cómo, por dónde ha podido pasar el cableado bus y todo eso. Y la verdad que ha sido relativamente rápido. No me esperaba otra cosa, que iba a ser más lento, pero ha sido relativamente rápido. Así que nada, luego vamos a ver qué vamos a cenar y acostarse temprano porque mañana tenemos que volver a la planta a darle un repaso y ver un poco de qué está formada y de qué está compuesta, cuántos elementos, cuántos aparatos, dónde están esos aparatos y ver en detalle, ¿de acuerdo? Así que nada, luego volvemos a hacer otro vídeo para que veáis qué vamos a cenar. Al final nos decantamos pedir comida china para cenar. Como a los restaurantes se les permitía estar abiertos para llevar comida, lo que hicimos es llamar a un restaurante chino para que nos trajera la comida a la misma habitación. Después de todo esto, tocó acostarnos porque nos quedaba otro día de duro trabajo.